Titulé a este devocional Vivamos con Esperanza. Ese es el título del mensaje que quiero compartir. Y todo parte de que nosotros podamos reconocer que tenemos una necesidad espiritual. El ser humano necesita reconocer el vacío que tiene, que solo puede ser llenado por Dios. Y cuando uno toma la postura de reconocer que hay una necesidad espiritual, hay una apertura para que nosotros podamos recibir o poseer el reino de Dios. Y a mí me gusta mucho en Mateo, por lo menos Mateo capítulo 5, que algunas Biblias lo titulan como las bienaventuranzas. Me gusta porque hay una respuesta de esperanza a cada una de las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Y parafraseando algunas cosas, hay respuestas a todos los que están viviendo de alguna forma algún proceso, si es pobre de espíritu, si está llorando, si es humilde, si tiene hambre, si es compasivo, si es de corazón limpio, si trabaja por la paz, si está siendo perseguido. A cada uno de ellos hay una buena noticia. Que está replicando Jesús, porque aquí en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, lo que está pasando es que Jesús está hablándole a las multitudes. Y algo que me llama la atención de este pasaje es como la capacidad que tiene Jesús de hablarnos a todos. Y muchas veces eso lo podemos experimentar en la iglesia. Todos venimos después de una semana diferente. Algunos pueden tener una semana excelente, otros quizás tuvieron una semana atropellada, difícil, quizás para otros fueron de muy buenas noticias. Pero cuando nosotros estamos exponiéndonos a la palabra, que es la que viene a través de Jesús, definitivamente Él tiene la capacidad de guiar lo que está hablando o enseñando de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos es que exponernos, y vamos a ser dichosos al exponernos porque vamos a recibir el reino de Dios. Y particularmente en Mateo 5:4 dice: dichosos los que sufren porque serán consolados. Entonces si en alguna faceta nosotros podemos experimentar sufrimiento o dolor, hay una promesa de que seremos consolados en medio de esa prueba o en medio de esa aflicción. Y es tremendo porque el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a victimizarnos, a pensar que lo que nos pasa a nosotros es lo peor que está viviendo cualquier ser humano en el mundo. Yo soy el centro del universo, a mí es el que me está pasando esto de manera más mala, más trágica, y yo soy la persona más afectada de todas. Y esa es la tendencia de la carne, hacernos creer que somos el centro de todo lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Pero sí tenemos que reconocer que por gracia de Dios, el Espíritu Santo es muy empático con nosotros. O sea, Dios entiende nuestro carácter, entiende lo que nosotros estamos pasando, entiende lo que estamos viviendo. Y ante cualquier tipo de sufrimiento, en cualquier área de nuestra vida, Él nos está prometiendo consuelo. No importa cuál sea la situación, tenemos que seguir viviendo con esperanza, porque seremos consolados, porque somos hijos de Dios, porque hace parte de su promesa. Y en esta vida y en esta tierra, sabemos que podremos pasar por momentos de dolor, por momentos de aflicción, pero aunque estemos pasando por esos momentos desafortunados, tenemos que tener la seguridad de que Dios está cerca de nosotros. Nosotros no podemos perder la perspectiva de entender, de saber, de ser conscientes que en medio de cualquier cosa que estemos pasando, Él está cerca. Y que por encima de cualquier situación, definitivamente, pues Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y obviamente todo está en el marco de un plan eterno de Dios. Nosotros no estamos por casualidad puestos
en este tiempo, en este contexto. Él nos concibió desde la eternidad sabiendo el momento exacto donde nosotros debíamos de pisar la tierra. Y Dios tiene un plan. Si Dios tiene un plan con toda la humanidad, nosotros estamos incluidos en ese plan. Y lo importante es tener la convicción y la fe de cómo va a terminar la historia. Y me gusta mucho en el libro de Apocalipsis 21:4, porque esa promesa de esperanza se sigue amplificando en nuestras vidas. Él enjuagará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y obviamente estamos hablando desde la plataforma de la Nueva Jerusalén, desde una plataforma escatológica. Sabemos lo que va a representar el regreso de Jesús, su segunda venida. Pero aquí en Apocalipsis 21:4 también podemos ver enfatizado un futuro sin dolor, un futuro sin sufrimiento. Lo que pasa es que cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, está garantizado, de acuerdo a esta promesa de Apocalipsis, que no habrá muerte, que no habrá llanto, que no habrá lamento ni dolor. Y definitivamente este texto nos tiene que llenar de esperanza y de consuelo en medio del sufrimiento. ¿Y cuántos líderes y cuántos héroes de la fe aún murieron sin haber visto lo que se les había prometido y lo que estaban esperando? Entonces, claro, vivimos en un tiempo, en una sociedad donde estamos acostumbrados a las cosas inmediatas y a las cosas rápidas. Lo que más vende es la rapidez. Y si hay rapidez, pues la tecnología es rapidez. Y si hay rapidez, entonces todos nosotros estamos como de alguna manera encantados con conseguir las cosas rápido, con conseguir las cosas a nuestra manera, con creer que el mundo gira a nuestro alrededor. Pero en realidad nosotros necesitamos creer y depender de la promesa de Dios y de la promesa que Él nos deja en su palabra. En Job hay otro pasaje que quiero enfatizar. En Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el aliento del Todopoderoso. Cada uno de nosotros, Dios necesitó a dos seres humanos para que nosotros estemos aquí en la tierra. Pero en realidad es el Espíritu de Dios quien nos ha creado. Nosotros estamos por propósito de Dios. Y esa palabra en Job donde dice me infunde vida el aliento del Todopoderoso, sabemos que sopló Dios para que el hombre tuviera vida. Sopló su aliento, Él puso su aliento sobre nosotros y nosotros tuvimos vida. Entonces en este versículo se refiere obviamente a la creación y la vida que viene de Dios. Pero me gustaría específicamente afirmar estas cosas. El Espíritu de Dios me creó. Esto se refiere a la obra creadora de Dios, pues Él es quien nos dio la existencia y nos formó como seres humanos. Nuestros padres fueron los instrumentos necesarios para que nosotros podamos tener vida y nosotros no somos fruto de un error, nosotros somos fruto del amor de Dios y del corazón de Dios. Entonces Él tiene definitivamente en sus manos y en su corazón el control absoluto de toda nuestra vida desde el inicio hasta el final, porque el Espíritu de Dios es el que me creó. Y el aliento del Todopoderoso me dio vida, se refiere al aliento de vida que Dios nos dio, pues definitivamente no solamente es para que podamos respirar, sino que también Dios constantemente nos anima y nos sostiene. Y quizás algunas veces nosotros somos muy testarudos de momentos de tribulación, ignorar que realmente Dios es el que está con nosotros en medio de cualquier situación. Y cuando nosotros quizás estemos desalentados, porque nos podemos desalentar, no podemos caer en esa crisis, porque eso va a traer una crisis de fe. Debemos de entender que Él nos sostiene, o sea, literalmente Él nos toma en la palma de su mano para sostenernos, porque nosotros somos
somos sus hijos. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida alineados a Él, a su corazón, a su propósito, a su voluntad. Y esa es la manera en la que nosotros vamos a mantenernos animados y sostenidos. Y es el gozo de Dios con el que nosotros necesitamos aprender a recibir. Porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder caminar con esa esperanza y con esa fe. Porque si no, las cosas que vivimos nos van a tener desanimados y desalentados. O vamos a vivir solo de pequeños momentos de felicidad que nos ofrecen las cosas vanas de este mundo. Y este mundo nos va a ofrecer únicamente cosas pasajeras, que sentimos que nos hacen felices, pero que cuando ya pasaron o las tenemos, se crea en nosotros otro vacío y otra necesidad para tener algo más. Cuando realmente solamente en Cristo y solamente en Dios es que nosotros vamos a tener ese gozo, esa felicidad y esa esperanza. La dependencia total del ser humano de Dios tiene que ver con su existencia y con su vida. Dependemos completa y absolutamente de Él. Y es bueno podernos acercar a esa realidad o a esa verdad entendiendo dos cosas: la grandeza de Dios y su soberanía. Dios es grande, más grande que cualquier entorno, que cualquier problema, que cualquier situación. Dios es grande, iglesia. Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios es bueno. Dios es bueno, pero no solamente eso, Dios es soberano. Dios no va a cumplir nuestros caprichos humanos. Dios va, si nosotros somos sus hijos, Él nos va a llevar de acuerdo a su soberanía. Él es soberano y debemos de confiar en su soberanía. Nada más absurdo que estar peleando contra lo que Dios quiere hacer. Es una pelea sin sentido. No, Señor, esto es lo que quieres. O sea, yo quería esto. Yo quería cruzar esa puerta. Yo quería entrar por esa puerta. Yo quería hacerlo de esta manera. Pero si no es esa puerta la que se abre, Dios en su soberanía va a abrir la puerta correcta. Y tenemos que aprender a confiar en eso, en que Dios es soberano. Si nosotros decimos que dependemos completa y absolutamente de Él, vivamos con esa esperanza, vivamos con esa fe y vivamos con esa convicción. Porque si Él es el centro de nuestra vida, Él sostiene todo lo que tiene que ver con nosotros. La vida viene de Dios únicamente. Solamente Él puede producir vida y por eso este pasaje en Job 33 lo que nos ayuda es a entender que nuestra vida y nuestro aliento viene de Dios. Eso es lo que nos ayuda a entender. No sé si algunos han visto algunos Instagramers han hecho ese video del aliento de Dios con la respiración. ¿Lo han visto? ¿Alguien lo ha visto? Solo yo veo Instagram. Lo están viendo bobadas ahí. Ahí, bobadas, no vean bobadas, vean los Instagramers espirituales, por favor. Pero ese es el aliento de Dios. Desde que nacemos, estamos mencionando y proclamando el nombre de Yahvé. Desde que nacemos y cuando morimos, con el último aliento. ¿Por qué? Porque Él es el que genera la vida y porque nuestro aliento viene únicamente de Dios. Y rematamos con esto. Juan capítulo 12, 49, 50. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Este es Jesús hablando y dando testimonio en medio de su generación. Dice, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. O sea, ¿qué diferencia haría en nosotros vivir de acuerdo a esa voluntad y completamente sujetos a lo que Dios quiere decir y hacer? Pero para eso necesitamos primeramente ser conscientes
cuál es nuestro origen. Por eso esa es la base de la enseñanza, para poder tener esperanza y entender que nosotros no somos frutos de casualidades, que nosotros hemos sido enviados también como Jesús por el Padre, y que tenemos que vivir en esa completa dependencia para saber qué decir y cómo decirlo. Pero somos tan ligeros a la hora de hablar. ¿Se han escuchado a esas personas que dicen, no, es que yo hablo así? Esa es la manera, y puede ser que uno en el matrimonio diga las cosas de esa forma también. No, es que yo hablo así, pues estás enojado. No, yo hablo así. Yo sé porque yo contesté así. Y el Espíritu Santo me empezó a confrontar y a decir, no, tú no estás hablando con un fundamento y una naturaleza de amor. Tú estás hablando con un corazón, con rabia, con ira, con molestia, con dolor. Y ahí es donde uno empieza a ser consciente, a tomar control y a decir, no, yo tengo que hablar siempre honrando al Espíritu Santo. Y si no sabemos cómo lo vamos a hacer, es preferible quedarse calladito y esperar a que el Espíritu Santo sople sobre ti para que tú puedas hablar de la manera correcta, con sabiduría y sin dañar a la otra persona. Pero Jesús le decía esto a su generación. Y decía ahí en Juan, y sé muy bien que su mandato es vida eterna. El deseo de Dios es que nosotros podamos experimentar el reino. Ese es su deseo, que nosotros podamos experimentar la eternidad. Ese es el mandato de Dios. El mandato de Dios no es maldición, el mandato de Dios es bendición, porque su carácter es bueno. El carácter de Dios es bueno. Así que todo lo que digo, dice Jesús, es lo que el Padre me ha ordenado a decir. Y debemos de vivir como hijos de Dios bajo esos códigos y bajo esas verdades. Porque creo que es importante escuchar esto y afirmar esto, porque nosotros necesitamos vivir con más esperanza. Nosotros necesitamos, sí, Dios ha puesto un fundamento de fe todas estas semanas impresionante. O sea, Dios nos ha puesto la vacuna de la fe, o sea, nos inyectó de fe, para expresarlo mejor. Hemos sido inyectados de fe todas estas semanas. Dios nos ha dicho que cada vez que oramos, que cada vez que clamamos, Él nos escucha. Eso es lo que hemos enfatizado y Dios ha enfatizado en nuestros corazones. Pues nos dice, pues tienen que clamar, tienen que orar, tienen que buscar, tienen que tocar. Y entonces, si Él escucha, Él nos da la garantía de que Él nos va a responder. Va a responder. Quizás no, porque nosotros hay veces nos creemos todopoderosos y creemos que nuestra solución es la adecuada, pero no necesariamente Dios va a responder como nosotros concibimos que las cosas tienen que pasar. Posiblemente la respuesta de Dios está completamente alterada a lo que es nuestra espiritualidad y nuestras propias emociones, pero ahí es donde tenemos que mantener la esperanza. Tenemos que mantenernos conectados. Entonces, sí, podemos tener fe, pero Dios nos dice, tengan esperanza. Porque cuando uno no tiene esperanza, está deprimido. Si tú no tienes esperanza, vas a caer en depresión, vas a tener mal genio, vas a tener malas actitudes, vas a estar definitivamente como en otro mood, vas a estar en otra frecuencia. Pero Dios quiere que nosotros entendamos lo que son las palabras de vida eterna, que son para nosotros sus promesas a través de Cristo, y eso nos tiene que animar para que nuestro corazón se mantenga encendido, pero también para que nosotros mantengamos las expectativas de tener un espíritu abierto para seguir escuchando y para poder seguir las enseñanzas de Jesús, porque escuchamos las enseñanzas para poderlas seguir, no las escuchamos para almacenarlas. Escuchamos las enseñanzas de Jesús para seguirlas. Y si Dios nos está hablando y si Dios nos está dando palabra, es para que nosotros podamos seguir ese camino. Y si seguimos ese camino, vamos a estar marcados por el consuelo y vamos a estar marcados por la vida de Dios. Consolados y marcados por su vida, aún en medio de situaciones que no son las ideales o favoritas para cada uno de nosotros. Y yo creo que tengo convicción que lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy
es que no solamente vivamos, no solamente trabajemos, no solamente sirvamos. Dios nos está insistiendo, no hagan las cosas de manera natural y mecánica. Hagamos las cosas de manera consciente, sabiendo para quién las hacemos y quién es el que ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Porque ninguno puede servir a otra persona por una buena intención. Todo lo bueno proviene de Dios. De nuestra naturaleza humana no puede provenir nada bueno, a menos que sea porque Él ha soplado sobre nosotros. Pero cada uno de los que estamos aquí hemos decidido servir, hemos decidido caminar, hemos decidido responder a Dios, hemos escuchado y queremos responder. Y yo le pido al Espíritu Santo que Él renueve sus fuerzas, pero que Él renueve también su fe y su esperanza. Que Dios sople aliento de vida sobre todos los que estamos aquí y que nuestro impulso esta mañana, esta tarde, sea el aliento de Dios. Que sea soplando sobre áreas de debilidad, sobre áreas de oscuridad, sobre áreas de pecado, que Dios sople para que podamos tener vida, porque Él quiere que nosotros vivamos esa eternidad. Póngase en pie, voy a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque sabemos que la iniciativa la pusiste tú para que podamos estar aquí. Levantamos nuestras manos al cielo como señal de dependencia y de alabanza a ti. Espíritu Santo, sopla sobre cada hijo, sopla sobre cada hija, sopla sobre cada corazón. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu gloria y márcanos con tu propósito. Permítenos servir en unidad, amándonos los unos a los otros y entendiendo que tú eres el centro de nuestra adoración. Cubrimos este lugar con la presencia del Espíritu Santo para que ninguna arma forjada pueda prosperar en contra de tu iglesia y para que podamos servirte de manera eficaz. Permítenos manifestar a Cristo con cada una de las personas que nos encontremos y ser una expresión de tu gloria. Es nuestra oración al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Que sea un domingo extraordinario.